¿Qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren bien. Y bueno, en primer lugar, agradecer su participación, su presencia en la reunión del día de hoy. Como menciona Andrea, queremos presentarles un documento que hemos estado trabajando en la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de parte del Centro Nacional de Datos. Es un documento de evaluación de madurez de gobierno de datos en las entidades públicas. Entonces, ustedes son las personas que desde el sector privado nos pueden dar el apoyo, ¿no? En la revisión de este documento. Entonces la idea era esa, ¿no? Que ustedes nos puedan apoyar. Es un honor tenerlos en esta reunión. Este es un espacio clave para fortalecer la gestión de datos en las entidades públicas en este aspecto. Y bueno, como les comentaba, ¿no? En esta sesión lo que queremos es validar un poco técnicamente este documento que ya Andrea les ha hecho llegar. Entonces, y queremos, al final, la idea es que este documento salga aprobado formalmente, ¿no? Mediante algún tipo de norma a nivel de país para que las entidades públicas puedan empezar a utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que ustedes nos apoyen en ese tema porque una vez que las entidades ya empiecen a utilizar este modelo de evaluación de madurez, eh, van a empezar a implementar, ¿no? Sus modelos de gobierno de datos y siempre con la idea de que esos datos que se generan de las entidades públicas sirvan, ¿no? Para la toma de decisiones, para generar nuevas ideas de negocios, ¿no? O también para promover la economía. Entonces, es importante este documento. Y normativamente esto se enmarca dentro de la Política Nacional de Transformación Digital, que tiene vigencia hasta el 2030, y también dentro del Decreto de Urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Que no solo involucra a las entidades públicas, sino que también involucra a la academia y al sector privado, ¿no? Entonces, el objetivo de esta reunión es recoger esos aportes técnicos que ustedes hayan podido identificar a partir de su experiencia y su conocimiento, siempre con el objetivo de fortalecer, ¿no? La pertinencia, la viabilidad y el alineamiento de este modelo con los estándares nacionales e internacionales y las buenas prácticas, ¿no? Que ustedes conocen. Entonces, agradecemos desde ya su valiosa participación, que va a permitir consolidar un modelo más sólido, legítimo y aplicable en diversos contextos institucionales. Y bueno, en cuanto a la metodología de trabajo, el equipo técnico del Centro Nacional de Datos va a presentar una versión resumida del modelo. Bueno, es decir, vamos a presentarles el modelo a grandes rasgos y luego tendremos un espacio de diálogo para que ustedes puedan brindar sus comentarios y sugerencias. Y finalmente, el equipo de la Subsecretaría de Políticas y Regulación Digital, que acá está presente Yuri, seguramente ya lo conocen, brindará algunas consideraciones sobre el proceso normativo y los pasos siguientes para la aprobación del modelo, ¿no? Entonces, con este marco, damos formalmente inicio a la sesión y reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en este esfuerzo de construir, ¿no? Una administración pública basada en datos, en evidencia y ver cómo podemos generar valor público, ¿no? Entonces, muchas gracias. Seguidamente voy a hacer una pequeña presentación del modelo. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se ve, verdad? Ya. Entonces, ya, bueno, entonces están iniciando esta Sí recién se ve. inició ahora la Ya, instalación. genial, genial, muchas Guíate, gracias. guíate con Entonces, bueno, rápidamente vamos a hablar ya, de estos temas. Vamos a un poco hablar sobre el contexto global de la importancia de los datos y en el contexto de los datos públicos. claro, Vamos a hablar del contexto nacional, cómo nos vinculamos con los estándares globales ya. y vamos a hacer una rápida presentación del modelo y cómo generamos valor agregado a partir de este modelo de evaluación. Entonces, como punto inicial, vamos a hablar acerca de, a nivel global, digamos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los datos?
Bueno, seguramente ustedes saben que el país está en un proceso de incorporación a la OCDE, ¿no? Entonces, OCDE tiene muchas recomendaciones sobre gobernanza de datos, ¿no? Siempre el data driven, ¿no? O el data driven de digamos, el sector público debe ser orientado a la gestión de datos, ¿no? A generar valor público a partir de los datos. Entonces, eso tiene que ver mucho, ¿no? Con la generación de valor y de considerar al dato como un activo estratégico, ¿no? O un activo crítico dentro de las entidades, ¿no? De las organizaciones. Entonces, para ello es importante, ¿no? Promover la transparencia de la gestión de los datos, habilitar más datos disponibles, ¿no? Utilizando datos abiertos y de esa forma fomentar la innovación en, en el aspecto de brindar servicios públicos para fomentar el crecimiento económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, se estima que más del 2% del PBI de países en desarrollo tiene que ver, ¿no? Con la gestión de datos o la explotación de datos, ¿no? Entonces, eso también es algo que debemos considerar. Y bueno, en cuanto a los estándares internacionales, ¿no? Este documento ha sido elaborado utilizando diversos estándares, diversas guías o marcos de trabajo bastante conocidos, ¿no? El más conocido en el cual nos basamos fue el DAMA Book. También usamos DICAM, que también tiene un modelo de evaluación de capacidades en gestión de datos. Y también usamos el CMMI, ¿no? Que tiene su modelo de madurez de gestión de datos. Además de eso, también hemos considerado el marco integrado de gestión de datos espaciales, ¿no? De Naciones Unidas. El correo que te envié la Y semana también pasada de 4:27. consideramos una guía elaborada por el BIC para el diagnóstico de las entidades públicas en cuanto a estrategias de datos, ¿no? Entre otros documentos. Entonces, este documento que ya han podido revisar está basado en diversos instrumentos, ¿no? Diversos marcos de referencia existentes a nivel internacional, ¿no? Y a eso le hemos añadido también el contexto nacional, el contexto de país, ¿no? Porque digamos que también a nivel de país nosotros tenemos un marco normativo que le da sustento, digamos, ¿no? Entonces, eso es en lo que tiene que ver el contexto nacional, ¿no? En cuanto al contexto nacional, creo que no se cambia la diapositiva. Ahí está, ya listo, muchas gracias. Entonces, en cuanto al contexto nacional, ¿no? Como les comentaba, estamos enmarcados dentro de la Política Nacional de Transformación Digital, que tiene vigencia hasta el 2030, perdón. Entonces, en esta política se establecen diversos servicios y objetivos relacionados con el gobierno de datos, ¿no? Entonces hablan ahí sobre temas de apertura de datos, de gobernanza de datos, ¿no? De datos georreferenciados. Entonces, este modelo busca eso, ¿no? Tener como un paso inicial para identificar cuál es el estado de los datos a nivel de las organizaciones y a partir de eso tomar acciones, ¿no? Para la mejora de la gestión y el gobierno de estos datos. También, como les comentaba, tenemos compromisos con la OCDE. De hecho, uno de los compromisos que tenemos y que debemos cumplir este año es la elaboración y la aprobación de la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos. Entonces, hay mucho interés de la OCDE en que como país también aprobemos estos instrumentos, ¿no? También este documento está alineado con la estrategia de apertura de datos, la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales, ¿no? Donde se establece también que las entidades públicas tienen que aperturar, ¿no? Abrir datos, los datos que están bajo su gestión, ¿no? Entonces también hay un contexto nacional, ¿no? Hay un marco normativo muy robusto que habla sobre gobernanza de datos, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Y ya entrando al modelo, ¿no? Nosotros, como les comentaba, hemos elaborado este modelo de evaluación de madurez de gobierno de datos en las entidades de la administración pública, que es un mix de varios marcos de trabajo ya existentes y también toman en cuenta la realidad que tenemos como país, ¿no? Y la terminología que se utiliza en las entidades públicas. En ese caso, este modelo está dividido en 8 dimensiones, 8 grandes grupos, las cuales se dividen en 31 capacidades y que a su vez se dividen en 135 subcapacidades, ¿no? Digamos que son 135 preguntas que se hacen a la organización
para conocer cuál es el estado de su madurez o cuál es el nivel de madurez, ¿no? En cuanto a su nivel de gobierno de datos. Entonces, las 8 dimensiones involucran varios aspectos, principalmente temas como gobierno de datos, calidad de datos, la infraestructura tecnológica que le da soporte a los datos, entre otros temas que vamos a ver dentro de un momento a mayor detalle. Y lo importante de esto es que al final, como resultado de esta evaluación de madurez, nosotros vamos a poder diseñar hojas de ruta, ¿no? Un plan de trabajo en base a los resultados obtenidos para que la entidad pública pueda aplicar esto, ¿no? De forma, digamos, factible y que puedan implementar esos mecanismos o estas herramientas que se vayan a recomendar para poder mejorar su gobierno de datos. Otro aspecto también a considerar es que este modelo de evaluación cumple con los estándares de la OCDE y también con las políticas nacionales, ¿no? Fortaleciendo la gestión de datos públicos, ¿no? Digamos, con todo el marco normativo que existe a nivel de país. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Acá hay un tema también que queremos, digamos, incluir dentro del modelo, ¿no? Muchas veces estos modelos o la aplicación de estas evaluaciones demora algunos tiempos, ¿no? Demora varios días, ¿no? Entonces, queremos aplicar un enfoque práctico, ¿no? Digamos, obtener las evaluaciones de manera rápida, digamos, máximo en 3 meses, ¿no? Considerando todo el proceso, ¿no? Desde el inicio de las coordinaciones hasta obtener el producto final, que sería un informe de resultados que incluya la hoja de ruta y el plan de trabajo. Entonces, digamos que esta hoja de ruta ya tendría que ser algo práctico, ¿no? Digamos, no ser únicamente un documento en papel donde se plasmen, digamos, los resultados, sino también darle una guía a la entidad para que pueda mejorar, ¿no? Su gobierno de datos. Entonces, eso lo estamos planteando en un máximo de 3 meses. También estamos planteando brindar un sello de excelencia a aquellas entidades que superen el 80%, ¿no? De la evaluación. Entonces, también hacer como una especie de reconocimiento a las entidades que sean más avanzadas en temas de gobierno de datos. Y también esa información que vamos a recopilar de las entidades nos va a ser muy útil porque vamos a poder hacer una comparación, ¿no? De cómo están las entidades públicas en su gobierno de datos, ¿no? Entonces, esa información también va a ser muy valiosa. Obviamente también se tiene que respetar, ¿no? Los criterios de anonimización y de privacidad de la información que se maneje, pero también consideramos que va a ser bastante valioso esto. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el propósito del modelo? En primer lugar, es tener un diagnóstico, ¿no? De cuál es el estado inicial de las entidades públicas en su gobierno de datos. No podemos medir lo que no conocemos, ¿no? Entonces, lo primero es eso, ¿no? Hacer este diagnóstico. Eso nos va a servir para identificar cuál es el nivel de la brecha que tienen las entidades públicas y en base a eso también vamos a poder elaborar hojas de ruta que sirvan para mejorar esas capacidades dentro de la entidad, ¿no? Eso también es algo que considero bastante importante y eso va a servir para fortalecer a la entidad, ¿no? Vamos a poder ayudar a implementar un modelo operativo de gobierno de datos dentro de las entidades públicas que esté acorde con las políticas nacionales que les he mencionado, ¿no? Y eso va a redundar en el fortalecimiento de la entidad. Y también otro propósito del modelo es el cumplimiento del marco normativo, ¿no? Como les decía, tenemos un robusto marco normativo a nivel de gobierno de datos que las entidades públicas tienen que cumplir. Así que también es importante eso. Y estas son las 8 dimensiones del modelo, ¿no? La primera dimensión habla de contar con una estrategia de gobierno de datos, o digamos que la entidad pública tendría que identificar cuál va a ser su estrategia si se quiere implementar un gobierno de datos, ¿no? Entonces, en el modelo se hacen preguntas para conocer si la entidad cuenta con esa estrategia y cuál es su nivel de avance, ¿no? Otra dimensión muy importante del modelo es el tema del financiamiento, ¿no? Es decir, se hacen preguntas para conocer si la entidad tiene o cuenta con la viabilidad financiera para la implementación de los diversos proyectos e iniciativas de datos que tenga, ¿no? Entonces, eso corresponde a la dimensión 2 de viabilidad financiera.
Y complementariamente en la dimensión 3 se hacen preguntas para conocer si la entidad cuenta con un programa de gobierno y gestión de datos, ¿no? Entendiendo que este programa es el conjunto de proyectos e iniciativas que la entidad está llevando a cabo o que está planificando llevar en temas de datos, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de proyectos se constituyen en el programa, ¿no? De gobierno y gestión de datos y obviamente, ¿no? Esos proyectos tienen que tener una fecha de inicio, un fin, responsables, tienen que tener algún tipo de recurso financiero, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que estar definido, ¿no? Del modelo operativo de la entidad. La cuarta dimensión es sobre gobierno de datos. Acá se hacen preguntas específicamente sobre gobierno de datos, ¿no? Por ejemplo, acá en el país nosotros hemos establecido el rol del oficial de gobierno de datos en las entidades públicas. Entonces se hacen preguntas para saber si la entidad tiene designado ese oficial de gobierno de datos, o si tiene un equipo de gobierno de datos, o quizás una oficina de gobierno de datos, o si han aprobado algunos lineamientos, o quizás alguna política de gobierno, ¿no? Entonces, todo ese conjunto de preguntas se hacen en esta dimensión 4 de gobierno de datos. En la dimensión 5 se hacen preguntas relacionadas a la arquitectura de datos dentro de la entidad, ¿no? Por ejemplo, si han definido sus datos maestros o sus datos, los datos más importantes de la entidad, o si tienen algún diccionario de datos o un inventario de datos, o si trabajan con metadatos, ¿no? Ese tipo de preguntas para que nos sirvan para conocer si es que hay un tipo de arquitectura de datos se hacen en esta dimensión. En la dimensión 6 se hacen preguntas para conocer el estado de la arquitectura tecnológica de la entidad, ¿no? A nivel de hardware y de software. Entonces, aquí se preguntan, por ejemplo, si es que hay algún tipo de estrategia para la adquisición de hardware o la adquisición de software relacionadas al tema de gobierno de datos, ¿no? Entonces, eso también es importante. En la dimensión 7 se hacen preguntas para saber el nivel y la calidad de los datos que se manejan dentro de la entidad. Por ejemplo, si hay algún tipo de prácticas de control de la calidad de los datos, si es que existen responsables, ¿no? Y si todo eso está enmarcado dentro de un programa, ¿no? De calidad de datos. Y finalmente, en la dimensión 8 se hacen preguntas para conocer la relación de los datos con los diversos procesos de la entidad, ¿no? Todo lo que tenga que ver con operaciones de datos, ¿no? Más a nivel de usuario. Entonces, si pasamos a la siguiente, estos son, al final, digamos, cuando se hace la evaluación, obtenemos un nivel de madurez, ¿no? Que va a variar del 0 al 5, ¿no? Entendiendo que 0 es un nivel en donde no existen prácticas ni procesos relacionados al gobierno y la gestión de datos, ¿no? Entonces ahí se puede decir que la entidad no tiene, ¿no? No cuenta con ningún tipo de práctica, ¿no? Entonces se le da un nivel de no, como no iniciado. El nivel uno es el nivel inicial. Aquí la entidad cuenta con algunas prácticas o procesos incipientes en gobierno de datos. El nivel 2 indica que la entidad es en desarrollo de su gobierno de datos. El nivel 3 ya es un nivel definido, es decir, que la entidad ya tiene estos procesos de gobierno y gestión de datos documentados y aprobados, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un nivel ya más avanzado. El nivel 4 ya es el nivel administrado, ¿no? Entonces, quiere decir que la entidad cuenta ya con sus procesos de gobierno de datos documentados, aprobados y además están siendo utilizados, ¿no? Y son gestionados, se hace un seguimiento del cumplimiento de estos procesos, ¿no? Mediante indicadores. Y el nivel más avanzado sería el nivel optimizado, donde ya la entidad cuenta con procesos repetitivos de gobierno y gestión de datos y se adoptan esas prácticas para el uso de análisis de datos, es decir, explotan datos y podríamos decir que es una entidad o una organización data-driven, ¿no? Entonces ese es el nivel más avanzado. Entonces, ¿cuál fue el enfoque metodológico que utilizamos para la elaboración de este modelo de evaluación? Nos basamos en referencias internacionales, como les decía, utilizamos DEMBOK, utilizamos documentos elaborados por Naciones Unidas, por el BID, utilizamos marcos de trabajo como DICAM, como CMMI, ¿no? Como bases para la elaboración del modelo. La idea también es que este modelo sea autoaplicativo, es decir, que las propias entidades puedan utilizarlo
de acuerdo a su necesidad, ¿no? Si han podido ver, revisar la guía, han visto que hay diversos documentos, ¿no? Que sirven como guía para que la propia entidad pueda hacer su evaluación de madurez. De hecho, también estamos desarrollando una plataforma para que la entidad pueda hacerlo más rápido, digamos, ¿no? La evaluación, y eso siempre orientado a resultados concretos y medibles, ¿no? También la idea es que este sea un modelo adaptable, que esté diseñado para la realidad de Perú, ¿no? Entendiendo que cada entidad pública, digamos, utiliza una terminología diferente, también hay un marco normativo que cumplir, ¿no? Entonces, es importante que eso se cumpla, que estemos alineados a eso. Y también, pero por otra parte, que sea este modelo adaptable a medida que pase el tiempo, ¿no? Quizás hay aspectos que no se han considerado o aspectos que se puedan mejorar. Entonces la idea también es que este modelo vaya mejorándose a medida que pase el tiempo. Y eso también tiene que ver con la versatilidad, ¿no? Del modelo, ¿no? Es decir, que los diversos instrumentos que componen el modelo sirvan para facilitar la evaluación. De parte también del equipo del Centro Nacional de Datos, nosotros brindamos el acompañamiento y la planificación, ¿no? De todo, durante todo el proceso, para que al final, digamos, el producto sea este informe que contenga esta hoja de ruta, siempre en alineamiento, ¿no? Con las necesidades de la organización o de la entidad, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cómo nos encontramos, ¿no? El modelo se encuentra en fase de consulta técnica. Eh, Hemos ya tenido algunas reuniones ya con entidades públicas para facilitar el modelo. Hemos tenido aplicaciones del modelo en algunas entidades públicas. Y ahora nos encontramos en esta etapa de discusión con el sector privado, ¿no? Conociendo también que ustedes tienen amplia experiencia en estos temas, ¿no? Y la idea es que podamos obtener una retroalimentación del contenido del modelo, de forma que podamos asegurar su robustez y su aplicabilidad, ¿no? Este es un proceso colaborativo que es crucial para perfeccionar la herramienta antes de su implementación a gran escala, ¿no? Cuando el documento ya sea aprobado formalmente. Eso es, quería explicarles el día de hoy, a modo de presentación del modelo. Y ahora pasaríamos a una etapa ya de consulta, digamos, ¿no? Quería abrir ahora el espacio para poder escuchar, digamos, ¿no? Digamos, los aportes técnicos que ustedes tengan, ¿no? Ese es, digamos, un espacio para un diálogo técnico, para que nos podamos recoger las observaciones, las recomendaciones y sugerencias que ustedes tengan como expertos del sector privado. Como les hemos señalado, ese modelo todavía se encuentra en fase de consulta especializada antes de que sea aprobado formalmente. Y la participación de ustedes nos va a permitir afinar aspectos, ¿no? Fundamentales en el diseño. Entonces, en esta ronda nos interesa especialmente conocer sus opiniones en tres aspectos concretos, ¿no? En primer lugar, quisiéramos conocer digamos, sus apreciaciones sobre la viabilidad técnica del proyecto, del modelo, ¿no? Es decir, si es que este modelo ustedes consideran que es aplicable a la realidad institucional peruana y si las capacidades que hemos podido ver eh, son ejecutables, ¿no? En las entidades públicas. Otro aspecto que también sería bueno conocer de parte de ustedes sería la pertinencia del contenido, ¿no? Es decir, si es que ustedes consideran que se han cubierto todos los aspectos relevantes, si hablamos de gobierno de datos dentro del modelo, o si consideran que faltarían elementos que debamos incluir en el modelo, ¿no? Y también otro aspecto importante es el alineamiento con estándares, ¿no? Es decir, si ustedes ven que existe una coherencia con buenas prácticas nacionales e internacionales en temas de gobernanza de datos, ¿no? De acuerdo a la revisión del modelo. Entonces, en este punto, los invitamos a intervenir. Pueden compartir sus aportes, a nivel general o a nivel específico.
También pueden hacerlo por escrito si así lo desean. Lo que se recomienda, lo vamos a incorporar en un informe de revisión técnica que va a servir para consolidar todo lo que se ha avanzado, ¿no? Es todos los trabajos que se han realizado, ¿no? Entonces, vamos a estar muy, muy interesados en recibir sus aportes. Y bueno, entonces en este punto ya abrimos el espacio para escuchar los aportes que tengan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias ahí, Darwin, por este espacio. La verdad que me parece formidable. Primero, quiero saber si se me está escuchando. Buenísimo, buenísimo. Ahí, eh, ya. Darwin, si quieres lo hacemos levantando la mano como para poder, si quieres ahí, donde está acá la opción de, Sí, sí, claro. Sí, ya, perfecto. Si quieres le doy a, ya, yo voy avanzando. Voy haciendo unas preguntitas, hay unos comentarios. Maravilloso. Te agradezco nuevamente el espacio. Yo creo que es formidable que nosotros como país estemos también en esta línea que está avanzando la región, Latinoamérica en este caso. Creo que el enfoque conceptual y teórico está bastante bueno. Yo creo que se está recogiendo tomar el contexto o la metodología DAMA. Yo creo que es fundamental. Es la metodología que se está aplicando en otros países. Sin embargo, yo sí quisiera hacer como que unos comentarios sobre ello, y es que desde nuestra experiencia la importancia de poner en el centro a las personas. Si bien es cierto, el gran objetivo es poder tener un control y una gobernanza de los datos, es fundamental que una vez que esto suceda, cómo es que en este caso el ciudadano y las instituciones van a poder utilizar esta data. En el caso de los ciudadanos, de poder contar con una interoperabilidad útil para ellos, desde poder ir hacia una institución y desde ahí poder tener información que ha sucedido en diferentes partes de la región, pero esté centralizada en un solo acceso. Y desde el lado de la institución que también puedan tener esta posibilidad en la interoperabilidad. Vi que en el documento habían hablado y habían mencionado sobre las herramientas de interconexión que tenían en este momento. Creo que tenían APIs, algunos CTLs que estaban ahí desarrollando, pero creo que sería importante poder hacer zoom sobre ello porque es ahí donde se va a manifestar realmente el gran aporte que es en la, digamos, en la integración de los datos y desde un enfoque semántico en el que se pueda tener la data entendible y útil para todos los stakeholders, en este caso, digamos, instituciones y ciudadanos. Yo creo que el gran reto y principalmente te diría que está justamente en la parte de la salud, que es donde probablemente el ciudadano va a encontrar uno de los valores más importantes y donde sí creo que va a ser el impacto más grande en el tema de que el ciudadano pueda tener su información accesible para lo que realmente le va a importar, que es en su salud. Seguramente también en instituciones que le dan algunos apoyos como la SUNAT y cosas por el estilo, pero creo yo, y haría doble clic sobre la parte de salud que no la vi acá enfocada. Yo creo que es un capítulo bien importante y en la forma como estamos integrando los datos para que sea útil y accesible a todo el resto. Quisiera ir dando como que estos puntos donde sería importante que se pueda tomar este enfoque de la contextualización de los datos y de la accesibilidad al usuario. sí, muchas gracias, Emiliano. Sí, estaba tomando nota. Sí, de hecho es algo bastante importante, ¿no? El enfocarse en el ciudadano, en el usuario final. Entonces, de todas formas, es algo que vamos a considerar.
No sé si tienes alguna participación más o alguien más quiera participar, puede levantar la mano. Creo que está Gianfranco, Darwin. Dale, Gianfranco. Ok, no sé si me logran ver y escuchar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un Sí, gusto Master. estar aquí presente. Gracias por la convocatoria. Los felicito por esta iniciativa. En realidad, quizás me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para revisar el documento. Se me cruzó con otras actividades, pero pude enviar ayer muy temprano algunos comentarios. Quizás ahí me faltó complementar algunas ideas, así que esto puede ser la oportunidad para hacerlo. Pero como les adelanté en los comentarios, en realidad, antes de quizás de enfocarme en aspectos técnicos, que quizás ustedes o de repente que hay otros expertos que pueden conocerlo más que yo, me preocupaba un poco el aspecto institucional, ¿no? Como bien sabemos, esto está enfocado principalmente entiendo, para el sector público, ¿no es así? Un modelo de madurez de datos. Entonces, creo que es importante ver cómo es que esto se va a poder implementar en la práctica, ¿no? Porque lamentablemente, y bueno, esto pasa en toda Latinoamérica, el gran problema de la gestión pública es la implementación, ¿no? Podemos tener documentos muy bien redactados técnicamente, el DAMA y otras metodologías que son muy buenas, pero lo importante creo que también es asegurar que los servidores civiles estén en la capacidad y con mayor facilidad para poder aplicarlo. Y bueno, en realidad bueno, los que hemos estado bastante tiempo en el sector público sabemos que, por ejemplo, todo lo que es instrumento de gestión, principalmente lo que sería el planeamiento estratégico, es un reto todavía para las entidades públicas, sobre todo pues casi el 60-70% son gobiernos locales, o sea, no me imagino todavía una municipalidad distrital aplicando este modelo. Es bueno idealizarlo así, pero ahí les pasé algunas reseñas de lo que pasa en Reino Unido, Australia, que para mí son referentes en todo lo que es gestión de datos, ¿no? Y ellos recién están impulsando el tema a nivel local, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, de repente con esto explico mejor, la observación general que veo al modelo es que quizás habría que pensar bien qué cosa queda como modelo y qué otra cosa puede quedar como parte como modelo de madurez y qué cosa queda como instrumento de gestión. Porque en realidad ahí veo, por ejemplo, que como parte del modelo se implementan programas que son, ¿no? Hay un programa de gestión de datos, hay un programa de calidad de datos que suman más documentos a los que ya existen en la gestión interna de las entidades. Y yo lo que sugiero, y con esto espero que mis comentarios se puedan entender mejor, yo lo que sugeriría es que en lugar de recargar el modelo de madurez con esos aspectos que tienen que ver más con gestión operativa, ¿no? Organizacional de las entidades, podríamos más bien derivarlos, o yo siempre creo que es necesario, además la normativa tiene bastante tiempo ya emitida. Bueno, es poco, pero sabemos que la tecnología, creo que de 2018 todo lo que se ha hecho, pero con este rápido desarrollo de la tecnología a veces queda un poco desfasado, que es el plan de gobierno digital. Yo creo que hay muchos aspectos que esos programas, por ejemplo, que yo los veo, ¿no? Como algo más organizacional, quizás puedan incorporarse en el plan de gobierno digital y dejarlo específico de la gestión de datos, algo mucho más particular, mucho más centrado en este modelo. Y principalmente, y me dicen, por favor, no quiero extenderme mucho, con esto cierro, este, por ejemplo, una dimensión grafica claramente lo que les comento, para no entrar a detalles. ¿No? En realidad también me llamó mucho la atención y hice ese comentario de la dimensión 2, ¿no? Que es la viabilidad financiera. Eso es un aspecto, por ejemplo, muy operativo, ¿no? De presupuesto, eso quizás podría verse en el POI, por ejemplo, que es algo que está más alineado con el PIA, con el PIN, ¿no? Con los presupuestos de las entidades públicas. Y es algo que repito, y en verdad el fin de semana me dio un tiempo para releer los modelos de madurez de Australia y Reino Unido, por ejemplo, no tocan, ¿no? Yo sé que las realidades son distintas, no tenemos que hacerlo igual, pero sí es algo que creo que podría considerarse, porque si yo lo veo, ¿no? Bueno, yo he sido directivo varios años, ¿no? Tengo más de 20 años de experiencia en el sector público, y si yo lo veo, a ver, yo ya sufro como entidad pública con todos, con el plan de desarrollo, el plan de desarrollo regional concertado, con el PEI, el PESEM, ¿no? Muchas siglas ahí de planeamiento estratégico, y aparte el plan de gobierno digital que recién se está terminando de entender, me agregan con este modelo de madurez
programas adicionales, ¿no? Me acuerdo ahorita de estrategia de datos y de calidad, como que se va a complicar el tema y además al final el modelo puede que no sirva mucho para su finalidad. Yo lo veo intuitivamente también muy largo, son muchas preguntas, pero quizás me puedo equivocar, ¿no? Estoy comparando, España también tiene algunas cosas, no tiene necesariamente un modelo de madurez, Colombia también hablan de gobierno del dato, pero lo poco que hablan de madurez son preguntas bien concretas. Entonces, quizás por ahí podríamos ir acotándolo un poco, ¿no? Yo entiendo que la intención es buena, pero lamentablemente, repito, ¿no? Yo creo que de repente un ministerio quizás pueda tener la capacidad, pero si pensamos realmente en una interoperabilidad que sea adecuada y que se enfoque bastante en el ciudadano, pues hay que pensar también en la realidad de los gobiernos locales, ¿no? Entonces, por ahí va un poco mi reflexión. No quiero extenderme mucho. Gracias. No, sí, Franco, muchas gracias por los comentarios. Sí, más que bienvenidos. Y sí, de hecho, la idea es que el documento sea algo ágil, ¿no? Que no recargue demasiado, ¿no? Al servidor público, que ya está, de por sí ya está con mucho trabajo, así que la idea es facilitarle la vida. Sí, adelante, Daniel, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Me parece que es un súper esfuerzo. Es muy bueno lo que están haciendo. Y quiero recoger también el comentario que hacía Gianfranco, porque también me llamó la atención el punto 2 sobre darle peso a un modelo de madurez, sobre tener fondos que en algunos casos, o como se maneja en muchas empresas privadas, son otras áreas diferentes al gobierno quienes empujan que se pueda gestionar sus propios datos. Porque en el gobierno de los datos lo que se busca es que no se considere al área de gobierno o al área de tecnología o transformación digital como responsable de la calidad, de la ingesta y de el tratamiento de los datos, sino que son el ente que va estableciendo los lineamientos para devolverle a las áreas ejecutoras la responsabilidad sobre estos datos, ¿no? Sobre la administración de los datos. Entonces, que se cuente con presupuesto desde el gobierno podría en muchas instituciones no darse, sino que son las áreas afectadas o las áreas ejecutoras las que van a aportar el presupuesto para el gobierno. Y que eso no debería de significar mayor o menor madurez sobre un área de gobierno, más bien al contrario, no tener presupuesto y ejecutar cosas bajo el paraguas de las áreas ejecutoras es más bien un nivel más avanzado de gobierno. Y lo otro que estaba viendo también en algunos puntos es que veo que se está agregando componentes de la seguridad de la información. Entonces, hay que, desde tener un sistema de gestión de la seguridad de la información, creo que hay que separar o hay que demarcar bien la línea entre la responsabilidad de la gestión del dato de la responsabilidad de la seguridad de la información. Es decir, más que tener un sistema de gestión de la información, eso debe ser el paraguas para que el gobierno lo tome y lo ejecute, pero se tiene que tener, por ejemplo, basado en los reglamentos internos de cada institución, identificado los datos y clasificados entre datos públicos, datos privados, datos sensibles, y tener los mecanismos de control adecuados en función a cada uno de estos datos. Si se han identificado, se hablaba, por ejemplo, Emiliano comentaba sobre temas de salud, ¿no? Que no se había visto. Creo que es importante que se tomen las medidas adecuadas para resguardar esa información, no solamente la información de salud, la información de ingresos, en el caso de entidades que gestionan presupuestos. Entonces creo que sí es importante que se pueda hacer ese doble clic en separar la parte de la gestión de la información para darle al gobierno de los datos lo que le corresponde dentro de ese contexto, ¿no? Porque si no, de pronto se podría pensar o se podría entregar una atribución que no le corresponde al gobierno, que es la atribución del el gobierno o el sistema de gestión de la información. ¿No? Entonces, esos son los puntos que me habían llamado principalmente la atención. Por lo demás, lo veo adecuado. Antes que se me vaya, uno de los puntos que es una constante y que también lo dice muchas veces la metodología es referente a que tiene que estar alineado nuestro plan específico al plan estratégico o a los indicadores estratégicos de la institución. Lo que falta es identificar cómo se va a medir ese alineamiento.
¿no? En los marcos, por ejemplo, en DMM establece que se deben de cumplir ciertos criterios para definir que está aprobado, por ejemplo, o que está alineado. Por ejemplo, que lo aprobaron los stakeholders principales de las diferentes áreas o de las diferentes subdivisiones dentro de las instituciones públicas, que ha sido sometido a un directorio o comité de gerencia. Esos puntos creo que ayudarían más a la pregunta de si está alineado, hacer la repregunta para decir qué controles me garantizan que efectivamente hay un alineamiento entre los objetivos institucionales con los planes estratégicos y operativos dentro del modelo. Quería resumir en esos 3 puntos lo que había revisado. Daniel, muchas gracias por los comentarios. Sí, es muy valioso también lo que mencionas. Y sí, de hecho, hay que hacer esa revisión, ¿no? De enmarcar bien cuál va a ser el ámbito del gobierno de los datos, ¿no? Para no entrar en temas que no son de su competencia, ¿no? Y eso también va a servir para aligerar también el modelo, como mencionaba ya Franco. Entonces, yo creo que va a ser muy valioso esto. Eh, y bueno, no sé si hay más comentarios. Yuri quiere participar. Hola, Darwin, claro. Bueno, en principio, gracias por la participación de los especialistas y tomando una pequeña referencia de Daniel, me parece importante de repente hacer una repregunta ahí o de repente un comentario para extender algunas ideas. Claro, este primer ejercicio de evaluación de gobernanza no nos trae conlleva que el sistema pues empiece a autoevaluarse, ¿no? Una primera seguramente ya en la parte normativa es para reducir esa complejidad, es seguramente que algunos gobiernos locales muy chiquitos tengan otro tipo de consideración. O sea, no va a ser esto para todos, ¿no? O sea, vamos a tener que disgregar, ¿no? Si habrá ciertos grupos de gobiernos locales que no les va a aplicar pues toda la evaluación, ¿no? De repente les vamos a preguntar 5 cosas o 6 cosas, una cosa muy sucinta para que también participen, ¿no? De este proceso de gobierno de datos a nivel nacional. O sea, no van a estar separados ni aislados, pero tampoco van a tener la presión, ¿no? De llenar un cuestionario que seguramente a las finales nos va a dar un resultado muy obvio, ¿no? Eso es uno. Vamos a tratar de discernir eso, ¿no? Y luego lo estamos haciendo en seguridad de la información con algunas normas que hemos sacado, ¿ya? Para tratar de que estos gobiernos locales no tengan toda la presión de montar un SGCI, sino que cuando son muy pequeños tratar de tener al menos puntos de contacto, controles mínimos, etcétera. Ahora, en lo que comentaba Daniel es importante, ¿no? ¿Quién finalmente es el que gobierna el dato, ¿no? ¿Quién es el que en una entidad gobierna el dato? ¿Será el oficial de gobierno de datos o será el dueño del proceso, ¿no? Yo creo que en la práctica, Daniel, podemos estar ahí de repente coincidiendo. El que gobierna el dato es el dueño del proceso, ¿no? O sea, finalmente el sponsor final que define si el dato sale, se regula, se comparte, porque él conoce mejor sus reglas de negocio muchas veces, ¿no? Algunas reglas son sectoriales, de un regulador. Entonces, quizás por ahí el oficial de gobierno de datos lo que hace es coordinar la implementación de estos guías, lineamientos, directivas, ¿ya? Y seguramente entre esas estará la evaluación. Su intersección con el oficial o con seguridad de la información, eso fue un aspecto importante, ¿no? Seguramente si en la encuesta hay preguntas sobre seguridad de la información, será el momento adecuado para que al menos 3 actores se unan, ¿no? Que es el oficial de seguridad y confianza digital, será el oficial de gobierno de datos y seguramente algunos líderes o dueños de procesos de negocio. Pero la idea sería que al menos esos 3 se conversen, ¿no? Que en vez de estar aislados, ¿ya? Como sistemas ajenos, llega un momento en que se encuentren, ¿no? Y ese momento será la evaluación cuando corresponda, ¿no? Esa es más o menos la idea que también podríamos trabajar dentro de esta autoevaluación. Creo que también tiene Emiliano algo que comentar. Sí, buenísimo, gracias. Sí, mi pregunta, o básicamente mi comentario era en base o sea, súper interesante tener a Renzo, tener a Daniel, que vienen ellos de banca, y ellos, y también a la profesora Charo, también maravillosa, extraordinaria. Este, es importante en todos estos procesos que de alguna forma se han llevado y ellos también conocen, es la identificación de personas claves para la implementación. O sea,
Tú puedes tener la mejor tecnología, las mejores intenciones, toda la dinámica que puedas haber desplegado, pero si no identificas a las personas claves que van a ser de alguna forma o embajadores o personas que van a ayudarte a que se implemente un proceso de transformación, difícilmente se va a llegar, difícilmente se va a llegar. Entonces, sí creo que la dimensión personas debería estar bastante más sólida, porque si bien es cierto, estamos hablando de procesos, estamos hablando de áreas, estamos hablando de temáticas, pero lo fundamental tiene que ser las personas, creo yo, porque desde ese enfoque primero está en la usabilidad, en quién es dueño del dato, en cómo hacemos que se traslade la intención del gobierno hacia una implementación real. Eso va a depender, para mí, creo yo, desde la práctica, en las personas. Identificación de las que saben y también cómo capacitamos o cómo mejoramos esos skills técnicos de esas personas para que puedan reinsertarse o puedan alinearse a estas políticas de un gobierno de datos. Hay herramientas, en el caso, por ejemplo, ahora que estamos acá por Chile, hay organismos que están haciendo alianzas público-privadas para que, digamos, Coursera, por ejemplo, pueda capacitar a gran escala a personas que están dentro del gobierno. Entonces, de esta manera no solamente haces que las personas se involucren, sino que también personas que no están tan digitalizadas se pueda saber, se pueda involucrar. Creo yo que la dimensión del análisis también tiene que ver sobre cómo está la madurez digital de las personas dentro de cada una de estas organizaciones o cada una de estas instituciones. Emiliano, y solamente como para ahondar en ese estudio de la madurez de las personas en sus capacidades digitales, esa evaluación o esa mirada implicaría hacer algún tipo de evaluación de sus competencias, algunas preguntas, pedirle si está certificado. O sea, ya hay niveles, ¿no? Por ejemplo, una persona certificada, una persona con 10 años de experiencia es diferente pues, a uno que uno, dos, ¿no? Entonces, y hay evidencia, tienes algunos casos donde decía, oye, acá hay inclusive capacidad uno, capacidad cada, o sea, ese tipo de discriminación o categorización, ¿hay alguna- Sí, incluso la OCDE e incluso sí, la OCDE es quien ha marcado unas 6 habilidades tecnológicas para el futuro. Y creo que desde ese enfoque se podría llevar a cómo tú evaluar a las personas. Incluso hay tecnologías donde con preguntas por voz o con algunos formularios tú podrías tener alguna ruta de cuál es el estado de madurez digital de las personas en torno a lo que tú quieres hacer como objetivos, ¿no? Entonces, si quieres, ahí luego te puedo pasar ese estudio que ha hecho, creo que es la OSCE, también lo ha hecho el Banco Mundial. Hay estudios del Banco Mundial y también del Banco Interamericano de Desarrollo que ha hecho un estudio sobre madurez digital de las personas. Genial, Emiliano, nos va a servir mucho. Gracias. Daniel, creo que Darwin. Sí, muchas gracias, Emiliano. Adelante, Daniel, por favor. Sí, gracias. Alineado a lo que comentaba Emiliano, Yuri, lo que ustedes pueden definir desde el área de la PCM para transformación digital es cuáles son esas capacidades que creen o que consideran que deberían de tener los funcionarios públicos, sobre todo cuando asuman el rol de administrar los datos. Desde estas 6, ustedes podrían escoger alguna de ellas y decir, por ejemplo, si todavía no tienen pensado entrar a un entorno de inteligencia artificial, esa capacidad no sería necesaria de que la tenga todavía el funcionario público, pero sí tenerla como un logro a futuro. Pero la capacidad de poder leer y entender datos y tomar decisiones a partir de datos es una capacidad que, si vamos a implementar gobierno, tiene que ser desde la salida de estos modelos. Entonces, lo que tendría que evaluar es cuántos de nuestros funcionarios públicos que van a asumir el rol de administradores o dueños de datos pueden entender un gráfico, leer un gráfico, plantear cuál es la mejor forma de contar una historia a partir de los datos y con eso van estableciendo las capacidades mínimas.
cuántos pueden utilizar o crear un tablero desde cero, cuántos pueden entender cómo se genera valor a partir de los datos desde modelos de monetización, desde lo más sencillo, cómo se genera valor para el ciudadano poniéndolo de forma disponible y segura, cómo se genera valor para la entidad cuando se comparte con otras entidades para generar nuevos servicios disponibles para el ciudadano. Entonces, esas capacidades hay que identificarlas y en función a eso se hace el perfil digital para el funcionario público y sobre eso se va trabajando, porque muchos de nuestros funcionarios públicos ya estaban antes de que se estableciera estos criterios. De hecho, se van a establecer ya cuando existen. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar y hacer un reskilling de las capacidades de los funcionarios y comenzar a medir cómo se va capacitando y cómo se va adoptando ese conocimiento. Pero es importante que definan con el plan estratégico al que quieren lograr hacia el 2030, qué capacidades estarían esperando hacer este primer año, el segundo año y dentro de 5 años. Genial. Bueno, igual creo que con Darwin es un largo camino, ¿no? Estamos iniciando con algunas cosas este año, pero bien comentas, esto va a ser a corto, mediano plazo para tener algunos entregables, ¿no? Quizás este sea el primero que este año trabajemos, pero a la larga, ¿cuál es la visión, ¿no? Tener un funcionario público, y eso también debe de quedar claro para nosotros, ¿no? Queremos un funcionario público, un servidor público, un analista, un especialista, un coordinador, que tenga ciertas capacidades para entrar a la IA, que tenga ciertas capacidades para leer tableros y tomar decisiones de cuál es nuestro objetivo final. De alguna manera la OCDE establece un cierto desafío para nosotros, ¿no? Lo mencionó creo que Emiliano y también era parte del comentario y ahora lo adelanto, ¿no? El Perú tiene la voluntad y el compromiso de ser parte de la OCDE y mucho de eso tiene que ver con pensar en estrategia. O sea, la OCDE lo que nos está diciendo al sector público es, oye, tienes instrumentos dispersos y lo peor todavía, no tienes ni siquiera estrategia. O sea, ya al menos ya tener cosas dispersas, pero encima de ese desorden no hay ningún atisbo de desarrollar estrategias. Por eso es que está poniendo mucha presión en que el Estado peruano, si quiere ser parte de la OCDE, tenga al menos estrategia, ¿no? Ahora, será seguramente parte de ese trabajo también cuando lo hagamos con Darwin y el equipo, cuál va a ser el objetivo final de esta estrategia de gobierno de datos, ¿no? Entonces, ese repensar que acabas de comentar va a ser parte de lo que vamos a analizar, pero me parece muy bueno. ¿Hay alguien más, Darwin? Eh, bueno, sí, Charo estaba levantando, pero bajó la mano. No sé si quiere participar. También hay un comentario de Wilmer en el chat. Tener un mapa de ruta, ¿no? De qué capacidades se Hola, van a formar. hola, Creo ¿me que escuchan? sí. Hola, ¿se escucha? Sí, buenos días, Charo, te escuchamos bien. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, realmente eh, Perú es un ejemplo en llevar adelante todas estas iniciativas en Latinoamérica y realmente deberían estar orgullosos de todo su trabajo. No, solamente ampliar un poco este comentario sobre la necesidad de cambiar, que en definitiva implementar un programa de gobierno de datos es un cambio cultural, por sobre todas las cosas que es equivalente la introducción de los datos, de la toma de decisiones informadas de la inteligencia artificial es una transformación. El mismo Papa León XIV ha dicho que es su gran problema, es cómo esto se va a humanizar y cómo las personas se van a integrar con la inteligencia artificial y con todo esto, con lo cual sí, me parece que el encarar un plan estratégico central de capacitación, tanto de las áreas operativas, tecnológicas, como de los decisores es fundamental, que es, al menos yo que trabajo en la industria privada, por donde empiezo, un programa de gobierno de datos en una empresa, una sensibilización y una formación, porque en definitiva una estrategia de datos depende, es la diferencia entre los datos que tenemos y los datos que necesitamos, es decir, cómo el gap entre los datos que tenemos y los datos que necesitamos lo vamos a resolver. Pero para saber cuáles son los datos que necesitamos, tenemos que saber cómo los vamos a usar. Con lo cual ahí hay que plantear una estrategia de monetización de datos que acompañe el programa de gobierno. Porque el gobierno sin monetización se convierte en un gasto. En cambio, el gobierno asociado al concepto de monetización se convierte en una inversión
que tiene resultados directos y que tiene un peso importante en el avance de la organización o de la empresa o de lo que sea. Así que me parece que hay que, sí, como se mencionó recién, incorporar la idea de monetización asociada a gobierno y, por supuesto, esto es acompañar el cambio cultural, porque sin cambio cultural se convierte, y lo he vivido también en algunas empresas, se convierte nada más que en una burocracia más. Y verdaderamente hasta que no se demuestra valor con el uso de los datos es muy difícil vencer esa resistencia. Así que me parece que es crítico enfocar esto desde un punto de vista estratégico y por supuesto acompañar, porque solo las personas pueden definir una estrategia, acompañar con una importante esquema de capacitación y formación y el reciclaje de capacidades. Es un hábito común en las empresas hacer encuestas de capacidades analíticas en donde uno a cada persona le pone un scoring y donde dice cuál es la diferencia entre la persona hoy y la persona que vamos a necesitar en X cantidad de años y qué skills tiene y qué debería tener. Y en fin, y todo eso es muy útil para las áreas de gestión humana, así que creo que todos esos aspectos deberían incorporarse. Pero bueno, nuevamente los felicito y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta charla que me pareció súper interesante. Y Charo, muchas gracias por los comentarios. Y sí, muy valioso el tema del cambio cultural y sobre todo en el Estado, ¿no? Que es siempre va un poco más despacio, ¿no? En esos temas de transformación digital. Así que también es importante todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? De cómo las capacidades o identificamos Estado, ¿no? Y hacemos como un plan de fomento o desarrollo de capacidades. Bueno, de hecho, eso es algo que también contemplamos dentro de la Secretaría, ¿no? Tenemos una plataforma de talento digital que tiene ese objetivo, ¿no? De desarrollar capacidades en los servidores públicos. Entonces, también ahí vamos a tener que trabajar con ellos, ¿no? De la mano para incorporar estas preguntas de gobierno de datos y de gestión de datos. Y bueno, también sobre lo que comentaste, ¿no? Sobre el tema de la monetización, que también me parece muy importante, digamos, ¿no? Para que esto no sea un gasto. Y de hecho, esa conversación la tuvimos cuando estuvimos elaborando el video, ¿no? Porque digamos que muchas veces las entidades públicas no están orientadas al beneficio, ¿no? Y seguramente ustedes han visto, ¿no? En los modelos, muchas veces, una de las preguntas es el ROI, ¿no? ¿Cuál es el ROI digamos, de la inversión, ¿no? Que se va a hacer. Entonces, en muchas entidades, cuando probábamos el modelo y les decíamos ellos nos decían, no, nosotros no trabajamos con retorno de inversión, ¿no? O sea, digamos que la inversión que hace el Estado no se puede medir por ese lado, ¿no? Entonces estábamos viendo, ¿no? ¿Qué otras medidas podríamos utilizar nosotros para que, como dices bien, ¿no? No se considere al esfuerzo que se hace en implementar un gobierno de datos como un gasto, ¿no? Sino como una inversión que va a beneficiar a la entidad. Y bueno, a Renzo levanto la mano. Adelante, Renzo, por favor. Hola, gracias, Darwin. ¿Qué tal, chicos? Bueno, en principio, buenos días, gracias por la invitación. Sorry que estoy haciendo una laptop sin cámara. Estoy escuchando la charla, me pareció muy interesante. Solo para sumar al gran comentario que da Charo, justo nos ha tocado a nosotros implementar, ¿no? Un plan de gobierno de datos en una etapa madura, vamos a llamarlo del uso de la data y la analítica dentro de la organización. Entonces, lo más importante aquí no fue, como mencionaron, ¿no? La mejor tecnología, ni la mejor herramienta, ni siquiera el mejor framework de gobierno de datos, sino el cambio cultural. Como saben, el gobierno de datos está atado mucho a diccionarios, documentos de alcance, a documentación, que de cierta manera, pues no solamente el equipo técnico, el equipo de BI, el equipo de Big Data y demás, o tiene la obligación de llenarlo, sino también muchas veces el propio negocio. Y de cierta manera esto causa cierta, vamos a llamarlo entre comillas, pereza, ¿no? De estar actualizándolo, de estar, vamos a llamarlo, retando definiciones y demás. Ese es el primer punto. El segundo punto es, hay otras, vamos a llamarlas áreas, subáreas, ¿bien? Que empiezan a crear sus propias islas de gobierno de datos.
Entonces, no solamente tienes información desactualizada, sino también tienes, así como si hablamos de entornos, ustedes comprenderán, ¿no? Pequeños cubos, ¿no? Pequeños sandbox, también tienes exactamente lo mismo dentro de organizaciones. Entonces, ha sido difícil, ¿sí? Luego de 9 meses ya hemos desaparecido todas estas islas, el chip ha cambiado, ¿bien? Y ahora todos tenemos un solo foco, ¿bien? Pero el reto más grande aquí es el cambio de mentalidad, ¿no? El mindset del gobierno de datos. ¿Y cómo lo acompañas? Oye, te impacto económicamente a pues el objetivo de tus KRs o tus KPIs, ¿no? Para que puedas recibir ciertos beneficios. Entonces, eso agregaría desde mi lado y bueno, la experiencia justamente de implementarlo. Ahí, Renzo, solamente, bueno, un gusto que estés con nosotros en el equipo Dale. y tus opiniones. Renzo, la pregunta, si tuvieras que hacer todo de nuevo el plan, ¿cómo comenzarías, no? O sea, si Desde el tienes, mindset, sí, desde el mindset. O sea, primero eh, más allá de elegir la herramienta, un equipo, como mencionó Charo, tal cual, de líderes, ¿no? Un equipo de líderes por área, los que estén más ligados, que sientan más afines, ¿no? El tema y la conciencia justamente de promover la cultura data-driven. Más allá del área que te encuentres, ¿no? Recursos humanos, marketing, administración, un líder por área, subárea, y pues a partir de esos líderes poder concientizar a todo el mundo en tener los documentos actualizados. Luego, en consultarlos, ¿no? Porque ese es otro problema. O sea, tienes una herramienta, tienes todo centralizado, pero simplemente no lo consultas porque estás acostumbrado a que alguien te dé la respuesta, ¿no? Estás acostumbrado a que... Entonces, todo se mide también. Quiénes ingresan, quiénes no ingresan, cuántas sesiones, cuántas consultas realizas, ¿no? Generar reportes de seguimiento y uso de justamente la herramienta que ustedes, bueno, elijan en su momento, ¿no? gracias, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Sí, gracias Renzo, gracias Yuri. Daniel también quiere participar. Sí, algo final de lo que comentaba Renzo, y creo que esta última parte sí se podría incorporar. Bueno, los comentarios que se han dado pueden aportar al modelo, pero también se puede incorporar estas capacidades en las personas como parte del modelo de madurez, ¿no? Para identificar si las personas dentro de la organización, por lo menos las personas clave, tienen, y les había puesto en el chat, los componentes que la OCDE establece como técnicas o habilidades técnicas y digitales: alfabetización digital, competencia en datos, conocimiento de tecnología emergente, protección de datos y ciberseguridad, y capacidades de automatización. Y eso se podría asignar como puntaje para que entre dentro de este criterio general de madurez, en donde no solamente nos enfocamos en los procesos, en la tecnología, sino que también la otra parte que se ha comentado acá, que es por el lado de las personas. Y buscar algunos indicadores de utilización de lo que decía Renzo, de qué tanto se utiliza o se difunden los términos únicos de la organización. Seguramente si ustedes revisan dos políticas al azar dentro de sus organizaciones, van a encontrar en la sección de definiciones que está el mismo término, pero con diferentes definiciones. Entonces, inclusive para las políticas no nos ponemos de acuerdo en las definiciones. ¿Cómo será en el día a día cuando queremos saber a qué nosotros llamamos como cliente interno, a qué llamamos nosotros como ciudadano, quién es nuestro objetivo, finalmente para las políticas que estamos diseñando? Entonces, es importante que no solamente tengamos a las personas adecuadas, sino que se utilicen los instrumentos que se van a disponibilizar a partir de este modelo de gobierno. Bueno, de mi parte, Darwin, igual como habíamos quedado, hay un componente regulatorio, ¿no? Al tener esto ya de repente finalizado, después de estas observaciones, recomendaciones tanto de actores del sector público, privado, vamos a tener un expediente ya finalmente y esto va a seguir su camino legal, ¿no? Que son los informes técnicos internos, la socialización seguramente con algunos sectores públicos nuevamente para recoger algunas opiniones finales y a lanzarlo, ¿no? Lo que sí creo que de acá me queda como lección aprendida es que, oye, vamos a tener que ser finos al momento del alcance, ¿no? El alcance tiene que ser un poquito más fino, ¿no? Tiene que ser preciso, ¿no? ¿A quién le va a aplicar esto?
¿ya? Y pierdan cuidado, o sea, vamos a tener esa delicadeza al momento de tocar seguramente o abordar a los gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? Y provinciales, distritales. Veremos su madurez y de repente a ellos sí les aplique, ¿no? Con mayor énfasis. Después otro tema, ahondar en este tema de capacitaciones, quizás mantener un canal, establecer en la norma que va a haber un canal para las charlas, capacitaciones o las frecuencias también. Y ya dentro de la evaluación, pues trabajar para precisar algunas cosas, ¿no? Eso sería de mi parte, Dago. Sí, genial, muchas gracias. Igual también al comentario de Daniel, que va en línea con lo que comentas, ¿no? El tema de las capacidades. Y sí, como dices, ¿no? Ha sido muy valiosa el feedback que hemos recibido de parte de ustedes en centrarnos en el ciudadano o en el usuario, que en este caso, bueno, es el ciudadano, en desarrollar capacidades, primero identificar esas capacidades, ¿no? Y entonces eso también es bastante importante en el tema de cómo tenemos valor, ¿no? Monetizar, quizás, digamos, el programa. El tema del cambio cultural también que ha sido bastante importante. Entonces, son varios temas, ¿no? Que estamos aquí rescatando y que vamos a incluir en el modelo o en la actualización del modelo. Y bueno, Yuri también ya les comentó un poco, ¿no? Cómo son los pasos siguientes, ¿no? Para que ese documento salga con una norma. Entonces, seguramente cuando eso ya esté aprobado, vamos a tener una gran cantidad de entidades que van a querer cumplir lo que dice la norma, ¿no? Entonces van a empezar a hacer su evaluación. Y ahí también es algo importante, ¿no? Como dicen que hay diversos niveles, ¿no? Quizás un ministerio no va a ser igual que un gobierno local, ¿no? Entonces también es importante que eso se considere, ¿no? Entonces, bueno, de mi parte también quería agradecerles a todos ustedes por sus comentarios o su participación. No sé si alguien más quiere hacer alguna observación, alguna sugerencia. Eh, Todavía tenemos algunos minutos y si no, ya igual de mi parte también agradecerles nuevamente, ¿no? Por todo el apoyo. No, tal vez un último comentario, que lo he charlado siempre con colegas argentinos. Es un tema que hay que instalar en la agenda política de un país. Y es un tema que tiene que ir más allá de las diferencias políticas y es un tema que tiene que instalarse como una necesidad de la ciudadanía. Entonces, también es muy importante generar ese consenso desde una visión de la política de gobierno del país, instalar esto en la agenda, porque el ciudadano tiene que saber que lo estamos cuidando a través de sus datos, porque en definitiva los datos de un país, el activo en general, el propietario de ese activo es el ciudadano que se lo cede al Estado para que el Estado le devuelva bienes y servicios, y ahí es donde el ciudadano ve la monetización de los datos que brinda. Así que me parece que esa idea, que es parte del cambio cultural, no es sencilla de instalar, obviamente, pero bueno, creo que también tendría que considerarse esa visión estratégica que va más allá de la estrategia tecnológica. Y bueno, nada, los felicito y los felicito como representantes de Perú que estén embarcados en esta tarea que me parece muy, muy significativa. Gracias por la invitación. Claro, solamente aprovechando que estás acá, un gusto conocerte. Rapidito, nada más. Instalarlo en la agenda política, sí, ¿no? O sea, quizás podemos hacer trabajos de incorporarlo en la agenda digital del Perú, en la política nacional de transformación digital, o sea, podríamos hacer ejercicios en la agenda política. Pero mencionaste una palabra importante, ¿no? Evocar o hacer entender que es una necesidad para el ciudadano, ¿no? ¿Ya? Lógico. ¿Y cómo has visto ese desarrollo, ¿no? Porque un tema es hablar con los políticos y convencerlos y tratar de que entiendan esto y seguramente por ahí lo verán en la OID y lo instalan en sus instrumentos, ¿no? Pero de cara al ciudadano, ¿cómo has visto esto? ¿A través de capacitaciones, charlas? ¿Cómo es A que se ha través dado hoy? Por empezar, hay que instalarlo en redes sociales, en los medios de comunicación. Tus datos tienen que ser cuidados, tus datos de salud son privados, instalarlo en las escuelas con charlas para los niños y los jóvenes, cómo se cuida la privacidad del ciudadano, cómo se devuelve, qué es lo que se puede esperar del Estado. Es decir, todo cambio cultural tiene que empezar, obviamente. Bueno, en el primer documento en el que tuve la suerte de poder participar,
se trabajaba todo un nivel de escalamiento desde las instituciones educativas, pero también desde el público en general, a través de los medios de comunicación. Hay que instalar la idea, porque si no el ciudadano cree en la magia de la inteligencia artificial, o cree que el Estado con inteligencia artificial va a poner, no sé, a tomar decisiones arbitrarias sobre sus bienes, y entonces va a llegar a la conclusión de que está haciendo lavado de activos. No sé, la fantasía de las personas con esto no tiene límites. Entonces creo que tiene que ir acompañado, y ahí hay una estrategia comunicacional de mucha educación del ciudadano, porque si no los ciudadanos se van a ver replegados en brindar datos si no saben que se los está cuidando. ¿Qué es lo que le pasa a las empresas, no? Pero bueno, daría el tema para hacer una charla exclusivamente de esa. A mí es un tema que me parece, me apasiona como idea, no cómo se humanizan los datos, pero sería para hacer otra charla, lo podemos conversar. Genial, Charo. Bueno, no, gracias por los tips. Bueno, nada, Darwin, de mi parte agradecer también, ¿no? A todos los participantes. Y igualmente Bueno, también de mi parte agradecerles a todos, también el comentario de Charo, que es muy interesante. Y también espero, puede ser que podamos aprovechar, ¿no? Otro espacio también para seguir conversando de estos temas. Han sido muy valiosos todos los aportes. Y bueno, ya cerrando un poco la conversación, nosotros desde de parte del Centro Nacional de Datos vamos a consolidar todos los aportes que hemos recibido, ¿no? A lo largo digamos, internamente por el correo, y también los aportes que hemos recibido en esa sesión, ¿no? Entonces vamos a documentarlo todo y lo vamos a sistematizar y vamos a incorporarlo dentro del modelo. Entonces, en base a eso vamos a elaborar un informe técnico final donde vamos a detallar todos los cambios que se han hecho al modelo, incluyendo también las justificaciones, ¿no? Y las recomendaciones que ustedes nos están haciendo. Y bueno, también cuando ya lo tengamos listo, el modelo lo vamos a elevar al equipo de la Secretaría de Regulación, del Subsecretaría de Regulación, perdón, para que puedan hacer su revisión legal y al final se puede emitir una resolución secretarial que formalice el modelo para aplicación de las entidades públicas. Y una vez que tengamos eso, les vamos a comunicar a todos ustedes sobre la publicación del modelo y los documentos complementarios, ¿no? Que también van a estar de libre acceso, ¿no? Para que cualquiera los pueda revisar. Y bueno, eso me parece que sería todo. Bueno, igual vamos a agradecerlos formalmente, ¿no? Su participación. Vamos a hacer ahí los trámites internos para emitir algún documento de agradecimiento para todos ustedes por su participación. Y bueno, ya finalizando esta charla, quería agradecerles a todos ustedes en nombre de todo el equipo. En esta ocasión nos están acompañando, bueno, Yuri ya lo conocen, es el del equipo de regulación. Está Andrea, que es encargado de organizar el evento. Está Dania, que también es parte del equipo del CND. Entonces, de parte de todos nosotros, queremos agradecerles su tiempo, ¿no? Su compromiso y su experiencia, ¿no? Y todos los aportes que han dado en la mejora de este documento. Cada día estamos más cerca ya de tenerlo listo. Y como les decía al comienzo, ¿no? La idea es que esta sea una herramienta ágil, ¿no? Que sea útil y que sea aplicable, ¿no? Por las entidades públicas. Entonces, siempre estamos con ese objetivo. Y de mi parte, nada más que agradecerles y esperamos encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias a todos. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.